Saludos, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por esta oportunidad de glorificar su nombre, adorándolo en su día santo. Crezca donde está plantado. Es el nombre de este mensaje. Ustedes son muy importantes para Dios. Él te ha llamado. Él te ha invitado. Él te ha dado su espíritu de poder, de agape y de dominio propio en tu caminar en el cuerpo espiritual de Jesucristo, ya sea que haya pasado una semana o 50 años. Estás confiando y sometiéndote a Dios. Dios nos da a nuestros familiares físicos y nos da a nuestros hermanos espirituales. El lugar donde te encuentras está directamente relacionado con tu caminar personal con Dios. Puede ser temporal en Ciudad de México, Monterrey, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Bogotá, Medellín, donde quiera que estés, sé un embajador de Jesucristo, un representante del reino de Dios. Nuestra existencia física es temporal, pero el carácter que estamos formando con la guía del Espíritu de Dios será eterno. El ejemplo que estás dando a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia extendida, a tu vecino, a tu compañero de trabajo o a completos desconocidos es un reflejo de tu y o sumisión a la ley espiritual de Dios. La fe sin obras está muerta. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Sheol, ¿a dónde vas? No hay trabajo, ni arte, ni ciencia, ni sabiduría. Así es en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así es en Colosenses capítulo 3 versos 23 y 24. Él comenzó de la asombrosa historia de Esther. Está profetizado en Daniel capítulo 11, versículo 2. Daniel capítulo 11, versículo 2. Daniel le está hablando a Dario el Medo, pero él no es el Dario el primero o el grande. El rey Dario el Medio en el libro de Daniel es el suegro de Ciro el Grande. En Daniel capítulo 11, verso 2, ahora os mostraré la verdad. He aquí que habrá tres reyes más sobre Persia, y el corto será sumamente rico sobre todos ellos, y se hará fuerte con sus riquezas, y levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora que tenemos nuestro lugar en la historia consolidado, comencemos con Esther capítulo 1, versículo 1. Parecerá extraño que gran parte del comienzo de este libro esté dedicado al esplendor, la majestad y las riquezas de Asuero, pero Dios es el autor de la Santa Biblia. Dario el Grande, gobernante de Persia y Media, ataca Maratón, Grecia, en el año 490 antes Cristo o en el era común. Una famosa historia del folclore cuenta que Felipides corre 26.2 millas o
42 kilómetros, y desde entonces esta distancia en una carrera se llama maratón. Maratón nosotros sabemos en el contemporáneo tiempos. Así es el original historia. El nombre proviene de la ciudad de Grecia asociada con la distancia exacta entre las ciudades de Atenas y Maratón. Tras la batalla inicial de Maratón y la advertencia del mensajero a los habitantes de Atenas, la población huye a las colinas. La flota persa finalmente llega a Atenas y los soldados de Grecia están preparados en pequeñas embarcaciones y navegan rápidamente entre los grandes barcos persas, prendiéndoles fuego y derrotando al gran ejército persa, el más fuerte del mundo en este momento. Darío regresa a Persia y jura venganza, pero muere y su hijo Asuero se convierte en rey, y aquí comenzamos en Esther, capítulo 1, versículo 1. Esther, capítulo 1, versículo 1. Y aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Él es un imperio. Versículo 2. Que en aquellos días, cuando el rey Asuero fue afirmado en el trono de su reino, el cual estaba en Susán, capital del reino. Verso 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores en príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gloriosa majestad por muchos días. 180 días exactamente. En este momento parece excesivo, ¿no? Pero imaginemos ir desde la India hasta la capital persa, en Susán, son más de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros en la dirección de Susán a India. En la otra dirección, desde Etiopía hasta la capital, hay 6.000 kilómetros. Increíble. La principal razón por la que la recién ordenado rey está organizando la fiesta de 6 meses es asegurarse de que todos los VIP pueden llegar a tiempo desde los confines más lejanos de su imperio. A continuar en verso 5 de capítulo 1 en Esther. Y cumplidos estos días, el rey hizo un banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio. En el patio del huerto del palacio. Está importante por capítulo 7. Real para todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, que se hallaba en Susán, capital de reino. El pabellón era de blanco, verde y azul, atado por cordones de lino, púrpura, a anillos de plata y a columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Wow. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la generosidad del rey. ¿Recuerdas? No es un libro de historia de Persia, es la Santa Biblia, pero Dios, el autor, usando esta información para nosotros a entender. Este hombre es muy poderoso. A continuar en verso 8. Y la bebida era según la ley,
sin ninguna obligación, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. En octubre, nosotros celebramos la fiesta de tabernáculos y el reinado venidero de Jesucristo por 1000 años y la restauración de la ley de Dios que instituye el orden civil, la equidad moral y la justicia justa. Aquí el decreto de la ley persia del Asuero es el exceso, es lo opuesto del autocontrol y la templanza, pero esta ley aboga por el placer en lugar del buen juicio. Asimismo, a continuar en verso 9, asimismo la reina Vasti hizo banquete de mujeres en la casa real ah, del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó sus 7 ayudantes, o 7 valets, que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque ella era de hermosa apariencia. Vasti, por favor, recuerdas, Vasti es el símbolo de Persia. Ella es la símbolo. Lleva la corona real de su posición como emblema del imperio. Sí, el rey la está objetando, pero su belleza y refinamiento son para que los príncipes del imperio que están de visita allí para la fiesta más breve de 7 días queden impresionados por el rey. No es lo mismo tener el monumento, la independencia en la Ciudad de México o Policarpa Salavarrieta en Bogotá. Los símbolos son poderosos cuando se utilizan por razones nacionalistas. A continuar en verso 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en él su ira. Pregunto. Entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Pero todos ellos son borrachos en este momento. Pero a continuar, verso 14. Y estaban junto a él sus 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Otro ejemplo de la mezquinidad con la que el rey usaría su estado de borracho para decretar leyes nacionalistas que justificarán su ira. Estamos viendo el ejemplo de la naturaleza humana, del gobierno del hombre que Jesucristo reemplazará por uno perfecto a su regreso. Continuar en 15. Según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Vasti, por cuanto no ha cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. A continuar en 17, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oyeran el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Una lección para todos nosotros.
Aquí es que pedir consejo a quienes no están involucrados en un problema personal podría terminar usando sus motivos ulteriores para hacer que la situación parezca peor de lo que es. Estos consejeros quieren para ser indispensables para el rey, por lo que acceden y hacen que parezca que el fin del imperio ocurrirá mañana, porque la reina no quiera ser degradada frente a hombres borrachos, posiblemente solo usando su corona. Los historiadores creen que Vasti era una princesa babilónica y nieta de Nabucodonosor, por lo tanto, su humillación por parte de la corte persa fue inaceptable para su honor. A continuar en 19. Si parece bien al rey salga mandamiento real delante de él y escribase entre las leyes de Persia y de Media, no sea traspasado, que no venga más vaste delante del rey Suero y del rey su reino a su compañera, que sea mejor que ella. Permítame repetir. Y de el rey su reino a su compañera, que sea mejor que ella. Interesante. Esta es una cita del profeta Samuel al rey Samuel. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 28. 1 Samuel 15, 28. En la que dice que el Dios eterno le ha arrebatado el reino de Israel y se lo ha dado a su prójimo, que es mejor que él. Los vínculos con el rey Saúl y la tribu de Benjamín a lo largo de este libro de Esther comienzan aquí. Verso 20. Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las esposas darán hora a sus maridos desde al mayor hasta el menor. Y agradó estas palabras en ojos del rey y de los príncipes, y eso hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su lenguaje, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre fuese señor en su casa, y que se publicase esto según la lengua de cada pueblo. Una lección importante para nosotros cuando a alguien se la pregunta su opinión y exagerará para aparentar tener una sabiduría indispensable. Está tratando de ser más importante de lo que realmente es. La ira y el alcohol son una receta para el juicio incorrecto. Ahora bien, entre el capítulo 1 de Esther y el capítulo 2 hay un acontecimiento importante en la historia secular mundial. El autor de la Santa Biblia es Dios. Ha incluido la historia de los imperios y reinos cuando han entrado en contacto con su pueblo, Israel. Así lo que se omite aquí es la invasión de Grecia y a la batalla de las Termópilas, que en la lenguaje vernácula moderna es la batalla de los 300. Muy famosa película. El rey Leonidas de los espartanos y sus 300 mantuvieron al enorme ejército persa paralizado durante varios días. Lo que se omite de la versión cinematográfica es
que tenía 600 tespios y 400 tebas y 900 hilotas. Pero las películas son la suspensión de la incredulidad por una razón. Todo esto ocurre antes de Esther capítulo 2, versículo 1. Y después de estas cosas. ¡Ja! ¿Qué cosas? Una batalla que alteró el mundo, en la que el rey de Persia perdió ante una fuerza inferior, pero con tácticas más inteligentes. Pasadas esas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado contra ella. Entonces dijeron los siervos del rey, sus oficiales, busquen para él jóvenes vírgenes del buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que junta todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en Susán, residencia regia, en la casa de las mujeres al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den atavios para purificarse. Y la joven que agradare a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. En serio, ninguna mujer aquí quisiera que ella o su hija fueran sometidas a una competencia para aprender las artes sensuales de complacer a un rey por una noche. Estas vírgenes son jóvenes, inocentes, y si no son elegidas no pueden seguir adelante con sus vidas normales. Deben permanecer en el harén de un rey debido a la posibilidad de ser tomadas por un rival, lo que podría llevar a la inestabilidad. Esta es una distracción para el rey, que encarceló a Vasti y perdió una gran batalla contra un rival que derrotó a su padre Darío el Grande 10 años antes. A continuar, verso 5. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, Benyamita. Observe, por favor, cómo se dice que Mardoqueo es judío, pero es de la tribu de Benjamín también. ¿Ah? Judá es hijo de Lea, de esposa de Jacob, y Benjamín es hijo de Raquel, de otra esposa de Jacob. Observe el linaje, es hijo de Cis, al igual que el rey Saúl, de 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. Hay más referencias más adelante en este libro de Esther. A continuar en verso 6. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueran llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por si, por si acaso las personas que están leyendo este libro no están familiarizadas con la historia del exilio. Se incluye aquí para demostrar la necesidad de Dios de mostrar que Él está a cargo de su historia y que el linaje de Mesías, Jesucristo, ha existido ininterrumpidamente hasta ahora. A continuar, verso 7. Y había criado a Adasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Esta joven, Esther, es huérfana, ha perdido a sus padres, ha perdido su libertad.
está en una lotería en la que se elige a una persona entre 1 millón de los 50 millones mínimo de habitantes del imperio persa. Una persona entre los 50 millones mínimo de habitantes del imperio persa. Sin embargo, su ejemplo de valentía, determinación y fortaleza le dan el honor de tener un libro en la palabra viva de Dios, dedicado a su ejemplo para que aprendamos de él. A continuar en verso 8. Sucedió, pues, que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas jóvenes en su residencia regia a cargo de Hegai, Esther también fue llevada para la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. El punto de este mensaje: crezca donde está plantado. Verso 9. Y la joven agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo que presentamente se le dicen sus atavíos para purificarse y sus raciones, y 7 doncellas escogidas de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Este está sacando el mejor provecho de la situación. Está utilizando sus habilidades para congraciarse con quienes la están aconsejando. Está creciendo en sabiduría y conocimiento. A continuar en verso 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Mardoqueo esperaba que Esther fuera protegida por su propia voluntad. Como ella se quedaba callada, el villano Amán no sabía que ella también era de la misma tribu. Verso 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo le iba a Esther y qué se hacía de ella. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir a rey Asuero, después de haber estado ya 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Es extraño enseñar a los niños pequeños que Esther está compitiendo con otros 50 millones de ciudadanos del reino para agradar al rey y ser elegida para reemplazarla y convertirse en la reina de Persia. A continuar en verso 13. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quiera, y era llamada por nombre. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza.
y la hizo reina en lugar de Vasti. Es elegida Esther entre 50 millones de ciudadanos del reino. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtan y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Más entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo entonces indagnación del asunto y fue hallado cierto, por lo que ambos fueran colgados en una horca. Y fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Capítulo 3, verso 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a... Oh, si no conocieras esta historia, ¿a quién pensarías que el rey fue elevado? Obviamente concluirías que el hombre que salvó la vida del rey sería honrado y exaltado. Pero en la historia, después, capítulo 3, verso 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo, y lo enalteció y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. En el texto original no hay divisiones de capítulos. Estas divisiones se agregaron hace solo 500 años. Se nos presenta a este Agageo. Sabemos por en 1 Samuel 15 que Dios ordenó a Samuel, su profeta, destruir a todo Amalek y a su rey Agag. Saúl desobedece la orden y permite que el rey y su harén existan. Y aunque Samuel finalmente corta en pedazos a Agag, el rey de los amalecitas, se concibe un niño y 600 años después es este hombre, Amán. Es descendiente directo de ese rey de Amalek, al que el rey Saúl perdonó. A continuar, verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, sí arrodillaban y inclinaban a Amán. Pero así lo había mandado al rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas al mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole día a día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo sí mantendrían firmes, porque ya él les había declarado que era judío. Interesante, día a día, día a día. Esta es una cita directa de Génesis capítulo 39, verso 10. Génesis 39, verso 10. Día tras día, la esposa de Potifar intenta que José cometa adulterio con ella y él se niega. Como acabamos de leer, los cortesanos le dicen a Amán que Mardoqueo es judío. Cuando la esposa de Potifar no tiene éxito, le miente a su marido y lo castiga por traer a un hebreo para burlarse de ellos. La historia de Génesis con José es el primer caso
de antisemitismo. José no eligió ir a Egipto. José no eligió ser acusado falsamente. José no eligió ir a prisión por su lealtad a Dios. Pero Dios lo colocó donde tomaría las decisiones correctas tras soportar pruebas que escapan a su control. Nosotros también debemos ser leales a Dios, incluso cuando la persecución o la muerte sean el resultado. Aquí en el libro de Esther tenemos una recurrencia del odio contra Mardoqueo porque es judío, no inicialmente por parte de Amán, sino en realidad por parte de los cortesanos. A continuar en verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco meter mano solo en Mardoqueo, pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. El pueblo llamado ellos que le reveló a Amán que Mardoqueo era judío. En el versículo 6 son los cortesanos. Amán, dentro del texto, le pareció que era demasiado mezquino y obviamente personal centrarse solo en Mardoqueo, pero al destruir a todos los judíos, incluirá a Mardoqueo. En el mes primero, aquí continúa en verso 7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada por, esto es la suerte, delante de Amán de día en día y de mes en mes, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Verso 8. Y dijo Amán el rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia de dejarlos vivir. Amán nunca nombra directamente a los judíos ante el rey. De hecho, esta acción de influencia demoníaca es muy similar a lo que presenciamos en el siglo XX. Sí, correcto. Los nazis emitieron palabras sobre los judíos como reubicación, cuando en realidad significaba despojarlos de sus derechos y colocarlos en un campo de concentración y muerte. También los nazis utilizaron trato especial cuando esa significaba tortura y asesinato. Y también solución final, cuando en realidad era un genocidio. Continuar en esta historia, verso 9. Si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los encargados del tesoro para que los traigan al tesoro del rey. Entonces el rey tomó su anillo de sellar de su mano y se le dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata ofrecida es tuya del pueblo para que hagas que ella como bien te parezca. Porque sabemos por Génesis 36 que Isaú es el padre de Amalek,
con una concubina y que el patriarca Jacob es su primo. Sabemos por Éxodo 17 que Moisés le ordenó a Josué que peleará contra Amalek para proteger a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida. Y por Deuteronomio 25, que Moisés le ordena a los israelitas que se acuerdan de Amalek y los destruyan tan completamente que su nombre sea borrado de debajo del cielo. Amán es el descendiente que ahora está tratando de revertir eso y exterminar al pueblo de Dios, por medio del cual vendrá la línea mesiánica. Entonces fueron convocados los escribas del rey y se escribió un decreto para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, para apoderarse de sus despojos. Entonces el rey y Amán se sentaron a beber, y a la ciudad de Susa estaba alborotada. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí también, una otra cita de Génesis 27:34. Después de que Jacob robó la primogenitura a Esaú, alzó su voz, lanzó un grito amargo y fuerte. Ahora, Mardoqueo, un hijo de Jacob, alza su voz en una forma contraria a la original. Hay muchas pistas que vinculan la Biblia en la narrativa, donde las historias, los temas y las familias están intrínsecamente entrelazados. Dios está contando la historia de su familia en su palabra viva. En capítulo 4, verso 2, y vino hasta delante de la puerta del rey porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno y lloró y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron a la reina, tuvo gran dolor, y envió vestiduras para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio de sobre él. Mas él no las recibió. Esther vive aislada en el palacio, desconectada de la realidad de la gente común. A continuar en verso 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y lo mandó a Mardoqueo que orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y de la suma de la plata que Amán había prometido que pagaría a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. También le dio la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a
pedir delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac y le mandó decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado, hay una sola ley para él: debe morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Este le dice que no es apropiado ir a ver el rey después de 30 días sin invitación. Sin embargo, Mardoqueo le dice que hay un decreto de muerte para todo el pueblo de Dios dentro del reino. Verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Él uno pregunta: ¿y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este? Wow. Nuevamente Mardoqueo cita directamente al capítulo 30 de Números. Si Esther guarda silencio, está consistiendo el decreto de Amán y añade que ella y la casa de su padre serán destruidas. Sabemos que más adelante en la Biblia el apóstol Pablo proviene de la tribu de Benjamín, de la linaje de Esther y Mardoqueo. Está afirmando que la destrucción del linaje de Cis ocurrirá si Esther no hace nada. Echemos un vistazo más de cerca al capítulo 30 de Números, por favor. Números 30. Y Moisés, verso 1. Y Moisés habló a los príncipes de los tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Eterno ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Eterno o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Eterno y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callaré a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le verdara el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Eterno la perdonará, por cuanto su padre le vedó. Pero si fuera casada y hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Eterno la perdonará. Todo voto, en verso 13, todo voto
o todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callaré a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Mardoqueo afirma que Esther es una joven doncella en este versículos en Números. También dice que ella está arriesgando la casa de su padre. También hay un decreto que debe ser anulado el día que ella se entere si elige el silencio. Estará afirmando el decreto de muerte. El pecado del decreto será suyo. Y este Mardoqueo la está animando a ir a tratar de anular la declaración de Amán con su esposo, el rey. A continuar en Esther, capítulo 4, verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve, ajunta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día, y también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré a rey, aunque no sea conforme a ley, y si perezco, que perezca. Una de las declaraciones más valientes de la Santa Biblia. Ella está arriesgando su vida para salvar a otros. No existe amor más grande que el de una persona dispuesta a ofrecer su vida a cambio de salvar a otros. Esto es muy valiente. A continuar entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Capítulo 5. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y se puso en el patio interior de la casa del rey frente al aposento del rey, y el rey estaba sentado en su trono regio en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Recuerdan, la primera vez que Esther tuvo 12 meses para prepararse antes de presentarse ante el rey. Ahora tiene 3 días y afligiendo su alma. Por lo tanto, su concentración es extrañamente precisa. Esther está siendo sabia. Ella escuchó acerca del decreto hace poco, ahora está investigando la conexión entre Asuero y Amán. ¿Es posible el rey es antisemita? ¿Fue idea suya o todo esto fue obra de Amán? Esther no lo sabe, pero lo averiguará. Verso 2. Y fue que cuando el rey vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó Esther, tocó la punta del cetro y dijo al rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho. Fíjese en los pronombres. Fíjese. Si Esther está hablando con el rey,
el banquete es para él. Él, él es Amán. Continuar. Y respondió el rey, daos prisa y llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues al rey con Amán al banquete de Esther dispuso. Y dijo al rey a Esther en el banquete de vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es, si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder lo que pido, que venga al rey con Amán al banquete que yo les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ahora la próxima fiesta es para ellos, plural. Esther está generando tensión y dudas en el rey sobre por qué se incluye a Amán. Recordemos que depuso a Vasti por desobediencia. Este drama se está convirtiendo en una conexión complicada entre Esther y Amán. Verso 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Verso 10. Mas se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su esposa, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había enaltecido sobre los príncipes y siervos del rey. Amán se jacta ante su familia de su riqueza, sus hijos y su popularidad. Amán es delirante y muy egocéntrico. A continuar en el verso 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella preparó, sino a mí. Y aún para mañana estoy convidado por ella con el rey. Mas todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su esposa y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos y mañana di al rey que cuelguen al Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán y hizo preparar la horca. Tan pronto como Amán construyó la horca antes de recibir permiso para matar a Mardoqueo, reveló sus intenciones. Ha sido una venganza personal desde el principio. Dado que el primer banquete de vino fue para Amán, al segundo banquete de vino es para los dos. Cualquier pagano carnal de sangre caliente estaría celoso o al menos desconfiado. Y no es de extrañar de nuevos o de próximas versos. Capítulo 6, verso 1. Aquella noche se le fue el sueño al rey. ¿Por qué? ¿Es posible tener pensamientos de Amán y su esposa?
Es posible. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y las leyeron delante del rey. El más aburrido libro en el mundo llegó por de rey se puede retornar a dormir. A continuar en verso 2. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtan y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Verso 3. Y dijo al rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y y los siervos que ministraban al rey respondieron, nada se ha hecho por él. De repente unas piedritas caen sobre la ventana del palacio. Es medianoche. Incluso la mujer de Amán le aconseja que espere hasta la mañana. Pero él, Amán, no puede y quiere asesinar a Mardoqueo ahora mismo. Entonces, versículo 4. Entonces dijo al rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, y aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará al rey hacer honra más que mí? Capítulo 6, verso 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan la vestidura real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den la vestidura y caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y denlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea al rey. Si alguien que estuviera a 100 o 200 metros de distancia viera el manto y el caballo del rey, todos sospecharan que se trata del rey. Amán revela que quiere que la persona a la que el rey honrará se haga pasar por el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma la vestidura y caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Observe que hay un decreto de muerte para los judíos en su reino. Pero el rey no se da cuenta y se muestra indiferente porque se refiere a Mardoqueo como el judío que no sabe lo que ha hecho Amán. A continuar, verso 11. Y Amán tomó la vestidura y el caballo y visitó a Mardoqueo y llevó al caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Verso 12. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado
y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán y Zeres su esposa y todos sus amigos todo a lo que lo había acontecido y le dijeron sus sabios. Y Zeres su esposa, sí, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la simiente de los judíos, no lo vencerás, antes caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Capítulo 7, verso 1. Vino pues el rey con Amán al banquete con la reina Esther, y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, y te será hecho. Esther tuvo que esperar y asegurarse de que el rey no apoyara el decreto de muerte contra los judíos. Esther tuvo que asegurarse de que el rey no fuera cercano a Amán. Y una vez que el rey recompensó a Mardoqueo y lo llamó judío, ella supo que su investigación estaba completa y que finalmente podía exponer a Diano. Verso 3. Respondió la reina Esther y dijo: Oh rey, sé ya hallado gracia en tus ojos, y si a rey le place que me sea dada la vida por mi petición, y mi pueblo por mi petición, porque yo y mi pueblo somos vendidos para destrucción, para muerte y para exterminio. Y si fuéramos vendidos para ser esclavos y esclavas, yo me quedará callada, aunque el enemigo no pagara al rey por el daño. Respondió entonces el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha pensado en su corazón hacer tal cosa? Y Esther respondió: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Y Amán se turbó delante del rey y de la reina. Y se levantó el rey del banquete del vino y enfurecido se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para rogar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio y al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el reclinatorio en que estaba Esther. ¿Recuerdas, por favor, en el capítulo 1 de Esther, hubo banquetes de vino, el jardín de palacios y sofás dorados? El libro está muy bien escrito y guiará en torno a los conocimientos y elementos del capítulo 1 en el momento brillante de la narración. ¡Wow! Entonces, a continuar la historia, entonces dijo el rey: ¿Querrá también fuerza a la reina estando yo en casa? Y al salir esta palabra de la boca del rey, cubrieron a rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos de delante del rey: y aquí también la horca del 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablando bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgándolo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Cuando la ira del rey se calma, ahora el
orquestado del genocidio está muerto, pero su decreto está vivo y a continuar. Capítulo 8, verso 1. Ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había formado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y se ha llegado gracia delante de él, y si la casa es recta delante del rey y agradable yo en sus ojos, sea escrito para revocar las cartas de designio de Amán, hijo de Amadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que vendrá sobre mi pueblo? ¿Y cómo podré yo ver a la destrucción de mi gente? Esta cita es literalmente de Génesis capítulo 44, versos 34. Génesis 44, verso 34. Judá le ruega al visir egipcio, que no sabe que es su hermano José, le dice que su padre solo tenía una esposa y que ella tenía solo dos hijos. Uno se ha ido que en realidad es José antes que él, y el otro está muchacho, Benjamín. Entonces, si los hijos de Jacob regresan y Benjamín no está con ellos, Judá declara que no puede tolerar ver el mal que le ocurrirá a su padre. Entonces Judá se ofrece como pago, como propiciación, como intercambio por la libertad de su hermano Benjamín. Y ese es el momento que José se derrumba y revela quién es. Pero su rey es indiferente. Todo lo que le importa son las leyes persas. A continuar, verso 7. Y respondió el rey a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque el escrito que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, él es indiferente. A continuar. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, y 23 del mismo. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias a cada provincia según su escritura. Y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por correos montados en caballos, en mulos, en camellos, en dromedarios.
y en ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prestos a destruir y a matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos. Cayó niños y mujeres y consumaron de ellos y despojo, y en el mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ok, el decreto de Mardoqueo debe ser exactamente igual, palabra por palabra, del decreto de Amán. La diferencia estará en la campaña que harán Esther y Mardoqueo para demostrar al público que el palacio los apoya. Es un poco de maniobra y propaganda, pero es su oportunidad de convencer a los ciudadanos que no conocen los verdaderos sentimientos de su rey. A continuar en verso 13. La copia de la escritura que había de darse por ordenanza en cada provincia para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los carreos, pues, cabalgando en mulos y camellos, salieron a toda prisa impulsados por el mandato del rey, y el decreto fue dado en Susán, capital del reino. Y Mardoqueo, capítulo 8, verso 15. Y Mardoqueo salió de delante del rey con una vestidura real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los que hemos leído esta historia sabemos perfectamente que el rey es indiferente. Él solo dijo que se escribiera el decreto. No apoya con entusiasmo a los judíos, pero todo esto es una cuestión de apariencias. Mientras el palacio parezca, ¿recuerdas? Mientras el palacio parezca que apoya a los judíos, la batalla de la propaganda le habrán ganado Esther y Mardoqueo. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó en el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Wow, Dios inspira su éxito y demuestra que incluso los persas se convirtieron al judaísmo para estar cerca de lo que consideran un movimiento. Capítulo 9. Y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, el día 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos. Fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de sus enemigos. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para echar mano sobre los habían procurado su mal, y nadie pudo contra ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. El temor viene de Dios. A continuar. Y todos los príncipes de las provincias, las sátrapas, capitanes y oficiales del rey, ayudaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.
pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, y el varón Mardoqueo iban engrandeciéndose más y más. Y hirieron los judíos a todos sus enemigos al golpe de espada, de mortandad, de destrucción, e hicieron con los que los aborrecían lo que quisieron. Y en Susán, capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, más en el despojo no metieron su. Capítulo 9, verso 11. Capítulo 9, verso 11. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susán, residencia regia, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susán, capital del reino, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? ¿Y te será concedida o qué más es tu demanda? Y será hecho. Observe que el rey ya no ofrece la mitad de su reino. Esther sabe que no puede cansar al rey y debe tomar una decisión decisiva para establecer la opinión pública a su favor. Y respondió Esther en verso 13: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán, que hagan conforme al decreto de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ja. En esta parte final de Esther, brillante, ella pide sabiamente que los hijos ya muertos de Amán sean colgados en la horca real del palacio real. Esta es una señal para todos los que están en la capital Susán y que son apoyados por el palacio. Recuerda que los decretos son idénticos, pero una vez que la gente de Susa vea a los hijos del autor de un decreto muertos y colgados en la horca del palacio, supondrán a quién apoya el palacio. Una jugada genial de Esther para consolidar la opinión de todos los que dudaban del resultado. A continuar, verso 14. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susán a 300 hombres, mas en el despojo no metieron su mano. 17. En cuanto a los otros judíos que estaban a las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y tuvieron el esposo de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, mas en el despojo no metieron su mano. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Esther 9, 29. Y la reina Esther, hija de Abihail, Mardoqueo el judío, escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta de Purim. Y envió Mardoqueo cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados
según las había construido Mardoqueo el judío y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su simiente, para conmemorar al fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandato de Esther confirmó estas palabras dadas acerca de Purim y fue escrito en el libro. En capítulo 10, verso 1. Y el rey Asuero puso tributo sobre la tierra, las cosas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y la declaración de la grandeza de Mardoqueo con el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? ¿Por qué Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente? ¡Wow! Increíble. Este creció exactamente donde Dios la plantó. Ella no eligió ser hermosa. Ella no eligió su linaje familiar. Ella no eligió convertirse en reina. Ella eligió defender a su familia. Ella eligió defender a su nación. Ella eligió defender la fe. El nombre literal de Dios nunca se menciona, pero sus atributos están en todo el libro de Esther. Aprendemos una tremenda lección de valentía para actuar según nuestra fe de su ejemplo. Recordemos todos que nuestro Dios nos ama. A donde quiera que nos coloque, debemos confiar en Él para salvarnos. Estamos en su familia por invitación, y cuando obedecemos a Dios, lo elegimos a Él por sobre todo lo demás en esta vida humana temporal, porque la eternidad con Dios Padre y Jesucristo es la mejor recompensa que podemos recibir. Hermanos y hermanas, Shabbat Shalom.